Mi nombre es María Camila Yepes Echeverri, soy residente de tercer año de alergología y quería compartir esta presentación porque me parece supremamente importante que tengamos como en el radar algunas manifestaciones atípicas y algunos diagnósticos diferenciales en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, primero quiero iniciar con una definición. De pronto, yo sé que muchos ya la tenemos muy clara, pero no sobra recordar que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, que es la más común, y se comporta como con periodos de recaídas y periodos en los que el paciente está bien. Hago énfasis en esta palabra crónica porque es muy importante nosotros tenerlo claro y también explicárselo a los pacientes en el sentido de que son pacientes usualmente que van a pasar de médico en médico, de institución en institución, buscando una cura, buscando estar bien, eh, y pues realmente esto es difícil o no va a suceder en la medida de que va a tener periodos de recidivas, va a tener periodos pues de normalización. Además que su comportamiento va a ser complejo porque se caracteriza por alteraciones genéticas o puede tener pues un componente genético importante y además puede ir acompañada de otros trastornos atópicos como la rinoconjuntivitis alérgica, el asma, la alergia alimentaria y con menos frecuencia la esofagitides eosinofílica. Entonces, aquí les traigo esta gráfica que muchos conocemos, relacionada con la marcha atópica, en la que la dermatitis atópica y la alergia alimentaria tienen su pico de incidencia como en la infancia o en el primer año de vida principalmente, y después van apareciendo las otras enfermedades atópicas con las que se puede relacionar, que es la rinitis y el asma. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede estar implicado en la fisiopatología de la enfermedad, en el sentido en que hay un defecto en esa barrera epidérmica o en esa barrera cutánea, y además pues los irritantes a los que están expuestos los pacientes en los primeros años de vida, el prurito y pues el rascado también puede generar pues como una sensibilización epicutánea. eh, Obviamente aquí aparece pues la dermatitis atópica que puede estar asociada a IgE, pues como mediada por IgE también, y esa dermatitis continua, esa actividad inflamatoria de la dermatitis continua, va a generar pues como un viraje hacia un perfil inflamatorio TH2 que es como un ambiente muy propicio para el desarrollo de asma y rinitis alérgica. En cuanto a la fisiopatología, no me voy a detener mucho. Básicamente hay que tener en cuenta que tenemos como tres categorías principales de alteraciones fisiopatológicas, en las que primero hay una alteración en la barrera cutánea, ¿cierto? Pues en esa barrera epidérmica. Segundo, muy importante, los factores medioambientales. Y tercero, la disregulación inmune. ¿Qué tenemos aquí en la parte de la disfunción de la barrera epicutánea? La disfunción de la filagrina, el aumento de las proteasas que va a generar esa, pues como que se destruyan las uniones celulares entre los corneocitos, y los lípidos que están anormales, que obviamente aumenta la permeabilidad de la superficie cutánea y la pérdida epicutánea de agua. En cuanto a los factores medioambientales, pues si tenemos una barrera cutánea que ya está alterada, pues los van a haber más ingreso de alergenos, de irritantes y además una alteración en esta microbiota con proliferación de estafilococo aureus. Y finalmente, pues la disregulación inmune, que no solamente está alterada la inmunidad adaptativa, sino también esa inmunidad innata, eh, que pues aquí participan de una forma muy importante las células linfoides innatas, principalmente de tipo 2, y en la inmunidad adaptativa, pues lo que conocemos como una respuesta del perfil TH2, y obviamente
nunca olvidar el papel que tienen las alarminas en la activación, pues, como de esta respuesta inmune. Ya en una fase más crónica de la enfermedad, el papel más importante en la inflamación lo van a tener los linfocitos TH1, TH17 y TH22, que se encargan como de generar otras características clínicas en las lesiones en la dermatitis atópica, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para tener en mente diagnósticos diferenciales, primero tenemos que conocer cómo son las manifestaciones clínicas usuales de una dermatitis atópica. Hay que tener en cuenta primero que las manifestaciones no van a ser iguales en la infancia y en la edad adulta, que es un amplio espectro de síntomas y de signos en la piel. En la fase aguda vamos a encontrar pápulas y placas edematosas, eritematosas y formación de costras serosas. En las subagudas ya va a haber eritema, más descamación y formación de costras, que las características pueden ser variables. Y en las crónicas, como les mencionaba en la parte de fisiopatología, como que estas linfocitos TH22, TH17 van a encargarse como de generar esas placas engrosadas con liquenificación y descamación. Entonces, esta tablita a mí me parece muy importante y muy didáctica para entender un poco que los niños y los adultos van a tener localizaciones diferentes y manifestaciones diferentes de la dermatitis atópica. En los niños principalmente va a haber un compromiso en la cara, en el cuello, en las zonas extensoras, y puede presentarse también en otra parte del cuerpo, pero con menor frecuencia. Muy importante tener en cuenta que usualmente en los niños el área del pañal está respetada cuando se trata de una dermatitis atópica. En los adultos, los sitios más frecuentes son la dermatitis alrededor de los ojos o periocular, a nivel del cuello, en las zonas flexurales, en los pies y en las manos. También hay como unas apariciones específicas o unos casos sí, específicos de dermatitis atópicas en los que vamos a encontrar el eczema del pezón, el eczema de las orejas y pues variantes ya muy específicas como las variantes de los pies, la dermatosis plantar juvenil. Entonces, dependiendo de los rasgos de edad, también vamos a encontrar como diferentes características en el tipo de lesiones. Entonces, en el del nacimiento a los 6 meses vamos a encontrar principalmente pápulas y placas eritematosas, que son exudativas, que son supurativas, que principalmente se van a encontrar en cuero cabelludo, en la cara, en el tronco y en las superficies extensoras, a diferencia de los más grandecitos o en los adultos, que es en superficies flexoras. Ya de 6 meses a 12 años, esas pápulas y esas placas eritematosas se van a entremezclar con placas liquenificadas por la cronicidad del cuadro, el rascado, principalmente en el área de flexión, pero también puede haber compromiso de sitios específicos, principalmente como en los adolescentes y en los adultos, lo que les mencionaba, la dermatitis de los periocular, y pues tener en cuenta las superficies flexoras. Vamos a ver que la dermatitis se puede manifestar con diferentes patrones y aquí vemos pues un patrón papular en el que básicamente vemos puras pápulas, pero cuando vemos aquí en las fosas antecubitales se puede notar un poquito como de liquenificación y un poquito de descamación gruesa, que yo creo que estos casos pueden ser difíciles de diagnosticar y más pues por el fototipo, que puede ser como retador describir y encontrar pues, las lesiones típicas de una dermatitis atópica. En los niños, como les mencionaba, vamos a encontrar lesiones principalmente en la cara, en las mejillas, va a haber como un eritema con costras que van a ser descamativas, principalmente en la parte como más periférica. Usualmente vamos a ver que respeta como la zona central de la cara, pero en este caso, pues de esta foto que nos muestran acá, que es una dermatitis o un compromiso más grave y generalizado,
hay como más acentuación de esas costras e incluso uno podría pensar que aquí ya hay como un poquito de sobreinfección. El compromiso flexural, que es pues una localización típica. Miremos aquí pues las escoriaciones, un poquito también de liquenificación, la presencia de pápulas, esas placas descamativas. Y en los adolescentes y en los adultos, principalmente la liquenificación, supremamente importante, descamación que ya va a ser un poquito más gruesa, esas pápulas coalescentes que pueden llegar a formar placas y que estos pacientes van a tener un rascado crónico, entonces las lesiones van a ser más complejas y la localización en las manos, que también es muy característico de los adolescentes y en los adultos, que también vemos acá como lesiones por rascado, liquenificación, escoriaciones. Hay algunas variantes que podemos encontrar en pacientes. Por ejemplo, esta foto nos muestran unas lesiones papulares crónicas que resultan como de ese rascado y de ese frotamiento constante en una enfermedad que es crónica, que lleva mucho tiempo de duración. Las lesiones del prurigo, que vemos que son pápulas, pero ya más como nódulos, son firmes, que tienen una cúpula costrosa, que es muy pruriginosa y puede también tener como un componente hemorrágico. Y también la variante numular, que son placas, como su nombre lo dice, numulares, o sea, como en forma de moneda, en las que hay supuración, formación de costras, principalmente pues en las piernas. En cuanto a las características diagnósticas y los desencadenantes de la dermatitis atópica, estas características deben estar presentes y son suficientes para el diagnóstico, es decir, que el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Es muy característico que la dermatitis atópica presente prurito. Un paciente que consulte por eczema o pues lesiones eczematosas, o que nos quede mucho la duda y que no tenga prurito, es muy poco probable que se trate de una dermatitis atópica. Tener en cuenta que ese mismo rascado puede producir más prurito y además exacerbar los brotes. Usualmente empeora por la noche y puede desencadenarse como por factores exógenos como la sudoración o el tipo de ropa que se utilice. Tener en cuenta las características morfológicas típicas del eczema y esos patrones de distribución, como ya se los había explicado, dependiendo pues si se trata de un infante o de un adulto. El hecho de que haya compromiso flexural a cualquier edad da como mucha idea de que se trata de una dermatitis atópica. Usualmente no compromete ingles o axilas y el curso crónico es crónico y residuante. Hay otras características importantes que se observan en la mayoría de los casos y respaldan ese diagnóstico, pero no son como criterios diagnósticos, por así decirlo, es que haya empezado en la infancia o en la niñez temprana, que haya antecedentes personales o familiares de atopia, la presencia de cerosis. Incluso se plantea la cerosis como tal, como una variante o un espectro de la dermatitis atópica, y esa cerosis acompañada de descamación fina, pero que no está inflamada, que usualmente se puede acompañar de prurito. Y otras características que pueden estar presentes, pero que no son tan específicas para el diagnóstico, pueden como coexistir condiciones que están asociadas también a la deficiencia de la filagrina, como la keratosis pilaris, la palmas hiperlineales, ictiosis vulgar, las prominencias foliculares, la liquenificación, las lesiones del plúrico, las conjuntitis recurrentes, la catarata subcapsular anterior, los cambios periorbitales como los pliegues y el oscurecimiento, la dermatitis perioral o periauricular, la pitiriasis alba y las respuestas vasculares atípicas, como por ejemplo la palidez del tercio medio facial, el dermografismo blanco o el blanqueamiento retardado. Y tener en cuenta que usualmente hay desencadenantes como los climas, los irritantes, las infecciones cutáneas. Recordemos que estos pacientes tienen una especie de disbiosis
en la piel, entonces están más propensas como a desarrollar infecciones cutáneas, la alergia pues a aeroalergenos y la alergia a alimentos, que es algo pues como muy debatido, pero un muy pequeño porcentaje de pacientes pueden presentar exacerbaciones de los brotes con el consumo de algunos alimentos. Sin embargo, no se recomienda de rutina realizar restricciones alimentarias y estos pacientes deben ser evaluados de forma muy juiciosa para saber pues a qué pacientes se les debe realizar restricciones o pruebas adicionales. Entonces vamos a entrar como al grueso de la charla, que son los diagnósticos diferenciales. Vamos a iniciar hablando de las dermatosis crónicas. Primero, pues, tener en cuenta la dermatitis seborreica siempre, siempre en mente, que es como una manifestación o sí, como una manifestación de una hipersensibilidad a malacesia. Se presenta por picos, primero un pico en la semana 2 a 10 de vida y ya después en la adultez se caracteriza por la presencia de costras amarillas que son adherentes, que es untuosa como brillosita, es difícil como de sacar porque está muy adherida al cuero cabelludo, y en los pacientes más pequeños se le conoce como la costra láctea. También puede manifestarse como ese eritema intertriginoso. Sin embargo, esta enfermedad no tiene como una carga tan importante de síntomas como la dermatitis atópica. Se puede presentar también en el cuero cabelludo, en la cara, en el tórax. En la cara usualmente es simétrica, afecta la frente, las porciones mediales de las cejas, los párpados, los pliegues nasolabiales y la región retroauricular. En los adultos la descamación es mucho más gruesa, incluso pues la mencionan como una escama similar al salvado. Estos pacientes incluso pueden ya tener fisuras y como la afectación de los párpados superiores es algo, y de las cejas es algo muy común. La psoriasis es otra condición que debemos tener en cuenta. En la psoriasis hay diferentes variantes, pero esta variante placa crónica es la más común. Hay una descamación que es gruesa, que es como de color plateado. Podemos encontrar placas de diferente grosor y cantidad, pero todas las lesiones van a compartir como las mismas características que son muy importantes, que son eritema, engrosamiento y descamación. Otra característica de estas placas, a diferencia de la dermatitis atópica, es que son bien definidas. Si ustedes ven, se les puede pues como delimitar el borde de las lesiones, a diferencia pues del eczema, que usualmente es difícil saber cómo exactamente hasta dónde va. La psoriasis infantil se puede manifestar como una placa eritematosa que es bien delimitada, que está en la zona del pañal. Puede afectar incluso pues los genitales con compromiso del escroto, del pene, y esto debe encender alarmas porque, como les había mencionado al principio, la dermatitis atópica usualmente no afecta al área del pañal. Entonces un paciente que tenga afectación del área del pañal debemos pensar o en una psoriasis o en una candidiasis. En cuanto a la dermatitis de contacto alérgica o irritativa, la característica es que puede haber afectación de esa área de la piel que entra en contacto con el alergeno o con el irritante. Vamos a ver una erupción eczematosa que es bien delimitada. Aquí está, en esta foto vemos una lesión aguda en la que encontramos algunas ampollitas, edema, algo de supuración. Aquí casi no está descamativo, esto es como una fase muy aguda. Y en las fases más crónicas o subagudas de la enfermedad vamos a encontrar ya más placas liquenificadas, descamación, más escoriaciones. En cuanto a la dermatitis no molar, como les mencionaba, son lesiones que morfológicamente se parecen a una moneda,
es idiopática, no se relaciona con el antecedente de atopia y se ve como una placa bien delimitada con descamación, más que todo el borde está como más activo y el centro un poco más pálido, y usualmente se presenta en miembros inferiores. En cuanto a las infecciosas, en nuestro medio es súper importante siempre tener en mente la escabiosis, que se genera por un parásito, un ectoparásito que es un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei. Siempre preguntar por compromiso o lesiones en la piel de otros familiares. Estas lesiones tienen algunas características muy particulares porque están distribuidas principalmente en espacios interdigitales, en las zonas flexoras, en las axilas, en la zona retroauricular, en los tobillos. Usualmente son unas pápulas eritematosas que son simétricas, que pueden tener escoriación por el rascado. El prurito es principalmente de noche y con los baños con agua caliente porque ahí es cuando migra el ectoparásito. Y un signo clásico que se menciona es el signo de la madriguera, que aquí no se ve muy bien y en los pacientes usualmente es difícil de ver, pero se supone que es el recorrido que hace el ectoparásito pues, en la piel. Cuando encontremos pues un signo de la madriguera, eso es un signo pues de alto rendimiento como para ver los ácaros mediante el dermatoscopio, y si se hace un raspado de la piel se pueden aislar los ácaros ahí. En cuanto a las dermatofitosis, son dermatosis que se generan por diferentes hongos como el Microsporum, el Trichofinton o el Epidermofinton. Invaden el tejido queratinizado, entonces principalmente vamos a encontrarlos en el cabello, en la piel y en las uñas. Estos pacientes siempre deben tener KOH y cultivo. Vemos que la característica es una configuración anular con un borde activo. Podemos tener como lesiones papulares, los bordes son elevados, hay descamación central, y pues el centro va a ser claro. Aquí hay algo pues como más crónico que se puede presentar como unos nódulos inflamatorios, placas granulomatosas, y escama, pues y descamación como aquí ya la vemos a nivel de los dedos. En cuanto a las inmunodeficiencias, el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una enfermedad ligada al X, en la que hay una alteración de la inmunidad innata y adaptativa. Estos pacientes tienen tendencia a infecciones, son pacientes que cursan con eczema y también con microtrombocitopenia, entonces vemos la afectación pues como con placas como eczematosas, hay un poquito de pápulas, descamación, acá ya hay escoriación, e incluso uno podría pensar que estas lesiones están sobreinfectadas. En el síndrome de hiper-IgE se caracteriza por niveles elevados de IgE y se genera por una alteración en esas vías de señalamiento de la JAK-STAT. La dermatitis aparece como una respuesta inmune a esa colonización por cándida y estafilococo. Son pacientes que tienen infecciones recurrentes que pueden cursar con abscesos en la piel, con forúnculos, y algo característico es que cursan también con infecciones a nivel sinusal y pulmonar. En cuanto a las neoplasias, las micosis fungoides, que son el linfoma cutáneo más común, van a presentarse como en 3 estadios de la enfermedad, y hemos tenido pacientes que los interconsultan como diagnóstico diferencial de dermatitis y finalizan pues con un diagnóstico de un linfoma cutáneo. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes los podemos ver en cualquier estadio de la enfermedad. Primero como una etapa temprana que es un parche, luego una placa y finalmente un tumor. Es muy triste porque la duración media desde que aparecen las lesiones hasta el diagnóstico de la micosis fungoide son de 4 a 6 años. Precisamente por eso, porque dependiendo del momento en que nos encontremos el paciente, pueden tener diferentes características. Entonces, en la etapa temprana vamos a ver unas lesiones eritematosas con una descamación fina que pueden ser pruriginosas, pero el prurito no es un síntoma
muy importante en esta enfermedad. Ya en la etapa de placa, pues vamos a encontrar unas placas que van a estar infiltradas, ya no tan eritematosas, sino más marrones, con descamación, van a ir aumentando de tamaño gradualmente y además vamos a encontrar como las lesiones residuales hipopigmentadas de lo que fue la etapa temprana. Y en la etapa tumoral vamos a ver parches, placas y tumores que pueden incluso estar ulcerados. También principalmente en los niños, la histiocytosis de células de Langerhans, en la que hay una proliferación clonal de esas células de Langerhans, células dendríticas CD1A positivos, CD207 positivos, que son derivados de la médula ósea, que se van a acumular en diferentes órganos. El pico de incidencia son niños de 1 a 3 años y puede ser unifocal o multifocal o unisistémica o multisistémica. Usualmente cursan con descamación, costras con impetiginización, petequias y púrpura. Y la característica de estas lesiones es que van a ser más dolorosas que pruriginosas. Hay que tener en cuenta que la histocitosis de células de Langerhans también se puede manifestar como un nódulo subcutáneo, como una manifestación inicial. Y en los pacientes con un fototipo de piel alto puede verse unas pues como pápulas hipopigmentadas, a diferencia pues como de estas papulitas que se pueden ver más eritematosas. En cuanto a las deficiencias nutricionales, muy importante la deficiencia de zinc, que puede ser común en zonas donde el acceso a alimentación o en poblaciones donde el acceso a alimentación es difícil, o incluso también en adultos o en adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces se puede manifestar como unas placas eritematosas con una descamación como a nivel perioral, cerca pues como de la comisura labial. Vemos que se puede asociar un poco a queilitis. Digamos que principalmente cuando un adulto se presenta con estas lesiones, uno pensaría en una dermatitis seborreica. Sin embargo, pues hay que considerar otras características del paciente para tener como este diagnóstico en el radar. Y la acrodermatitis enteropática, que es muy rara, afortunadamente, se puede manifestar como unas placas erosivas periorales, perinasales, con descamación y formación como de costras mieleséricas, y también pues el compromiso acral es muy importante. En cuanto a la presentación o al compromiso autoinmune, el pemfigoide ampolloso en su presentación eczematosa. Esta es una enfermedad de personas de la tercera edad, perdón, principalmente de 65 a 85 años. Vamos a tener una fase no ampollosa en la que se acompaña de prurito intenso, y las lesiones van a variar desde escoriaciones hasta lesiones eczematosas. Puede acompañarse de pápulas o incluso lesiones urticariales. Es muy importante tener en cuenta que hasta un 20% de los pacientes en un pemfigoide ampolloso no van a tener ampollas ni erosiones. Entonces, este puede ser un diagnóstico diferencial en un paciente anciano que nos llega con eczema generalizado o pues síntomas como sugestivos de dermatitis atópica, pero hay que tener en cuenta como que estos pacientes también pueden presentarse con este tipo de diagnóstico. Y ya, muchas gracias.